Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver del trabajo práctico número 6, el ejercicio número 13. Halla el conjunto solución de las siguientes inecuaciones, luego grafique el conjunto solución en una recta numérica de ser posible. El gráfico de la solución lo van a hacer ustedes porque ya saben cómo graficar intervalos. Lo que sí vamos a encontrar el conjunto solución. Veamos el inciso 13A, en particular el I, que nos dicen 3x al cubo más 2x al cuadrado menor a 7x menos 2. Ese es el ejercicio. Bueno, a ver, ¿qué tipo de inecuaciones? Bueno, veamos un poquito de teoría. Inecuación polinómica. Dice, estas inecuaciones responden a la forma a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub n x a la n menor que 0, o tenemos la misma expresión pero mayor que 0, o esa misma expresión mayor o igual que 0, o esa misma expresión menor o igual que 0, considerando a sub n igual a 1. De forma análoga que para las inecuaciones cuadráticas hay distintos métodos de resolver una inecuación polinómica. Podemos hacerlo a través de la tabla, analizando los signos de los factores, o también utilizando la tabla de los signos. Ustedes van a ver que nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la tabla de los signos. Entonces, método de la tabla de los signos de los factores. Los pasos para aplicar la tabla de los signos son los siguientes. Escribir de forma tal que el segundo miembro sea nulo, factorizar el polinomio del primer miembro en el conjunto de reales, aplicar la tabla de los signos a los factores lineales obtenidos y determinar el conjunto de solución de esta tabla. Bueno, ya sabemos cuáles son los pasos. Entonces, fíjense, esto es una inecuación polinómica. Me dicen que factorice este polinomio que me queda en el primer miembro. Recuerden que nos dijeron debemos dejar en el segundo miembro el 0. Entonces traigo todo al primer miembro y tengo esta expresión, fíjense, que es cúbica. Tenemos que factorizar esta expresión. Entonces los factores de este polinomio, ¿cuáles serían los factorcitos? Bueno, fíjense que si nosotros probamos, reemplazamos en esta expresión 1, vamos a notar que esta expresión se hace 0. Por lo cual entonces x menos 1 va a ser un factor. ¿Qué hacíamos para factorizar? Fíjense que tenemos este polinomio, sabemos que 1 es raíz, entonces podemos aplicar regla de Ruffini. ¿Qué hacíamos para aplicar regla de Ruffini? Necesitábamos que el polinomio esté completo y ordenado de forma decreciente. Tomo los coeficientes. En este caso, acuérdense que vamos a dividir por 1. Bajo el 3, 3 por 1, 3. Entonces me quedaría 2 más 3, 5. 5. Entonces me quedaría 5 por 1, 5. ¿Dónde lo voy a ubicar al 5? Aquí. Entonces me quedaría menos 7 más 5 sería menos 2. Menos 2 por 1 sería menos 2. Acuérdense que lo que tengo aquí son los coeficientes del polinomio dividendo. 2 más menos 2 es 0. Entonces, este polinomio que nosotros teníamos aquí lo podemos escribir como x menos 1 por 3x al cuadrado más 5x menos 2x. Noten que acá tenemos una expresión cuadrática, por lo cual podemos aplicar las fórmulas resolventes. Si hacemos eso, encontramos que las raíces son menos 2 y 1/3. Ojo que acá este polinomio no es mónico. Fíjense que lo multiplica, en este caso el numerito que multiplica a la x que tiene mayor grado es 3. Entonces este polinomio no es mónico. No, me olvidó de multiplicar por el coeficiente principal. Bueno, entonces teníamos nosotros esta expresión. Ya la hemos factorizado. Fíjense, tenemos un producto de factores que me dice que tiene que ser menor que 0. Notar que 3, ¿qué signo tiene? Es positivo. Entonces todo esto
Cuando lo multipliquemos nos tendría que dar negativo, porque más por menos sería menos. Entonces cumpliría con esta condición. Bueno, para ello vamos a armar una tabla de los signos. Vamos a tener en cuenta los factores. No tiene sentido poner el 3 porque sabemos que siempre es positivo, pero sabemos que este producto tiene que ser negativo para que todo esto sea menor que 0. Bueno, ¿cuáles son los factores? Los factores son, por un lado, x menos 1, por otro lado tenemos x más 2 y por último x menos 1/3. Entonces noten que vamos a armar una tabla donde se van a ubicar los factores y por otro lado vamos a tener en cuenta los valores que hacen 0 esta expresión. Noten qué valor hace 0, fijémonos qué número hace 0 esta expresión. Si yo pongo un 1 acá, o si no me doy cuenta, tendría que ser algún tipo de cálculo auxiliar. Por ejemplo, cálculo auxiliar, x menos 1 igual a 0, entonces x tiene que ser igual a 1. X igual, más 2 igual a 0, entonces x tiene que valer menos 2. Y x menos 1/3 igual a 0, entonces x tiene que ser igual a 1/3. Bueno, noten también que estos son, son las raíces de los polinomios. Bueno, las raíces del polinomio, mejor dicho. Bueno, entonces vamos a ubicar estos números haciendo de cuenta que estarían, ¿cómo los ubicaríamos si esto fuera la recta numérica? Entonces, en la recta numérica, primero vamos a observar el menos 2, luego el 1/3 y luego el 1. Bueno, ¿qué valor hace 0 esta expresión? Habíamos dicho que era el 1. Bueno, pensemos, ya sabemos que el 1 hace 0 esta expresión, así que no vamos a mirar el 1. Pensemos un numerito más grande que el 1, por ejemplo el 2. Si yo coloco un 2 acá, 2 menos 1 es 1. Entonces la expresión tendría signo positivo si pienso en valores mayores que 1. Pensemos en un numerito más chiquito que 1. Por ejemplo, 0,9. 0,9 menos 1 me va a dar menos 0,1. Va a ser un número negativo. Por lo cual, entonces, fíjense, cuando pienso en números mayores que 1, esta expresión va a ser positiva. Cuando considero números menores que 1, ¿cómo va a ser esta expresión? Negativa. Fíjense que acá no estoy analizando qué pasa con el menos 2, y con 1/3, porque ya estoy observando el valor con el cual se hace 0 la expresión. Bueno, ¿qué pasa con el factorcito x más 2? ¿Qué número hace 0 esa expresión? El menos 2. Pensemos en un numerito, por ejemplo, más chico que menos 2. Por ejemplo, el menos 4. Si yo ubico el menos 4 más 2 me va a dar un número negativo, entonces pongo menos. Pensemos un numerito más grande que el menos 2, por ejemplo, el menos 1. Menos 1 más 2, ¿cuánto sería? Sería un valor, tendríamos que la expresión va a ser positiva, entonces completo. ¿Qué valor me hace 0 esta expresión? El 1/3. Bueno, yo sé que 1/3 hace 0 esta expresión. Pensemos un numerito más grande que el 1/3, por ejemplo 2/3. 2/3 menos 1/3, el signo de esa expresión va a ser positivo. Pensemos un numerito más chico que 1/3. Por ejemplo 0. 0 menos 1/3, la expresión va a ser negativa, entonces completo el resto de las casillas con el signo menos. Ahora bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, como es que menos por menos, más por menos, menos, menos por más, más, menos por más, menos por más, menos. Y acá tendríamos más por más por más, por más. Nos quedaría más. Entonces, fíjense. ¿Cómo queríamos que sea este producto de factores? Queremos que sea negativo. ¿Dónde observamos que es negativo? Acuérdense que acá hemos dicho que está ubicado como si fuera la recta numérica. Entonces va desde menos infinito
hasta el 2, el tema es si lo tomamos o no. Fíjense, acá dice menor que 0. Si tomaríamos el menos 2, fíjense, pondríamos menos 2 acá, menos 2 más 2, 0. 0 por toda esta expresión se hace 0. 0 es menor que 0, no. Entonces no lo incluimos al menos 2. Bueno, ¿en qué otra parte observamos también que esa expresión va a ser negativa? Aquí. Entonces, fíjense, es entre 1/3 y 1. El tema es si los tomamos a los extremos o no. Fíjense, si tomamos el 1/3, se me haría 0 esto. Entonces, 0 es menor que 0, no. No corresponde incluirlo. Por otro lado, acá también 1, pongo el 1 acá, 1 menos 1, 0. 0 es menor que 0, no. Entonces, no vamos a tomar los extremos, no vamos a tomar ni 1/3 ni 1. Entonces, la solución final sería desde menos infinito hasta menos 2, fíjense que este es un intervalo abierto, unión, otro intervalo, en este caso, perdón, este es un intervalo no acotado y este es un intervalo abierto, que va desde 1/3 y 1 sin considerar los extremos. Entonces ya tenemos el conjunto solución de esta inecuación. Sigamos. Bueno. Entonces tenemos una inecuación polinómica, este sería el inciso 2, recordemos cuál era el ejercicio, decía hallar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones, luego grafica el conjunto solución en una recta numérica de ser posible. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos x a la w, a la cuarta, menos 12 por w, más 36 mayor o igual que 0. Bueno, entonces recordemos que nos decían para resolver una inecuación polinómica, dice escribir de forma tal que el segundo miembro sea nulo. Factorizar el polinomio del primer miembro en el conjunto de los reales. Bueno, noten que podemos hacer una transformación de variable. ¿Qué pasa si llamamos t a w al cuadrado? Entonces t al cuadrado va a ser w a la cuarta. Entonces, ¿acá qué nos quedaría? Entonces noten que esto lo puedo escribir como t al cuadrado menos 12t más 36. Yo voy a aplicar la formulita resolvente. Esto lo igualamos a 0. Lo que quiero es aplicar la formulita resolvente para hallar las raíces. En particular, bueno, menos b sería 12 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 12 al cuadrado menos 4a. Acá fíjense que el numerito que acompaña a t al cuadrado sería 1 por c, que sería 36. Sobre 2 por 1, que sería a. Bueno, entonces, si resolvemos esto, fíjense que tendríamos 4 por 36, que eso es 144. 144 menos 144 es 0. ¿Qué tendríamos? Raíz cuadrada de 0. Eso es 0. Entonces nos quedaría 12 más menos raíz más 0 sobre 2. Entonces, tanto las dos raícitas, fíjense, serían iguales a 6. Tenemos una raíz de multiplicidad doble. Ojo que acá nosotros no estábamos trabajando en la variable t, estábamos trabajando en la variable w. Así que regresamos a esa variable. ¿Cuál era la relación? Nosotros decíamos que t es igual a w al cuadrado. ¿Qué encontramos? ¿Cuánto vale t? 6. Entonces 6 es igual a w al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, aplicamos raíz en ambos miembros. Bueno, me queda raíz de 6 es igual a raíz cuadrada de w al cuadrado. Eso se convertía en ¿qué? En módulo. Bueno. Y entonces esto es igual a más menos raíz cuadrada de 6. Bueno, entonces, ¿cómo escribiríamos si estas son las raíces? ¿Cómo serían los factores? Ojo que acá, como es este polinomio de grado 4, entonces sabemos que a lo sumo tiene 4 raíces. Van a notar que estas raícitas son de multiplicidad doble. Entonces, ¿cómo escribimos? W menos raíz de 6 al cuadrado por W menos raíz de 6 al cuadrado, mayor o igual que 0. Si quieren, bueno, entonces ustedes van a decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Fíjense que acá tenemos una expresión al cuadrado multiplicada por otra expresión al cuadrado y me piden que eso sea mayor o igual que 0. Entonces yo decía, bueno, voy a tener que hacer la tablita de los signos, ver que cuando es positivo, cuando es negativo. Pero ojo que ustedes saben que una expresión al cuadrado, ¿cómo es?
es positiva o a lo sumo 0. Fíjense, yo pongo acá, puedo ubicar raíz de 6. Acá raíz de 6 menos raíz de 6 me quedaría 0. 0 es mayor o igual que 0, sí. ¿Qué pasa si pongo raíz de 6 acá? Me va a quedar raíz de 6. Perdón, acá puse 2 veces lo mismo. Fíjense que era más, menos. Acá tengo que poner uno que sea más. Ahora sí. ¿Por qué? Porque si raíz de 6 es raíz, entonces el factor sería W menos raíz de 6. Y si menos raíz de 6 es raíz cuadrada de 6 es raíz, entonces ¿cómo armamos el factor? Va a ser W menos raíz de 6. Bueno, habiendo corregido eso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Bueno, entonces tenemos, fíjense, dos expresiones que las elevo al cuadrado, están elevadas al cuadrado, las multiplico y eso da mayor o igual que 0. Nosotros sabemos que cuando se eleva algo al cuadrado, x al cuadrado, es mayor o igual que 0. En este caso, fíjense que raíz de 6 hace 0 esta expresión y menos raíz de 6 hace 0 a esta expresión. Y en el resto de los casos, esa expresión es positiva. Si quieren, lo pueden escribir así. Tengo W menos raíz de 6 por W más raíz de 6, toda esa expresión elevada al cuadrado, mayor o igual que 0. Bueno, entonces, ¿cuál sería el conjunto solución? Noten que independientemente del valorcito que yo pongo acá en W, siempre se cumple esto. Siempre es mayor o igual que 0. Por lo cual la solución sería el conjunto de los reales, de los números reales. Sigamos. Tenemos otra inecuación polinómica. Veamos cómo se resuelve. Entonces, ¿qué nos decían los pasos para resolver una inecuación polinómica? ¿Qué teníamos que hacer? El segundo miembro tenía que quedar igualado a 0. Entonces teníamos que factorizar el polinomio que teníamos en el primer miembro. Si ustedes prueban con el 1, van a ver que si hace 0 esta expresión, entonces sabemos que es raíz, por lo tanto, x menos 1 va a ser factor. Bueno, entonces podríamos aplicar regla de Ruffini para hacer el cociente entre este polinomio y x menos 1. Y encontramos que otro factorcito es este, x al cubo más 4x al cuadrado más x más 4, mayor o igual que 0. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos un polinomio de grado 3, a lo sumo tiene 3 raíces. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, fíjense que podemos sacar factor común acá. Veamos los términos. Por un lado tenemos x al cubo, que lo podemos relacionar con x, y tengo 4x al cuadrado, que lo puedo relacionar con el 4. Si hacemos eso, fíjense, sacamos factor común. Por un lado x, entonces me quedaría x por x al cuadrado más 1, que si yo lo multiplico vuelvo a x al cubo y vuelvo a x, más 4 por x al cuadrado más 1. Entonces lo que estamos haciendo es sacar factor común por grupo. Entonces me quedaría x más 4 por x al cuadrado más 1. Y nosotros acuérdense que teníamos este factorcito adelante. Entonces esto lo podemos escribir factorizado como x menos 1 por x más 4 por x al cuadrado más 1 mayor o igual que 0. Notar que x al cuadrado más 1, entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, ahora vamos a tener que analizar cuándo este producto es mayor o igual que 0. Pero noten que este es un factor cuadrático, que nosotros hubiéramos dicho, sí, esto es irreducible en reales. Ya se acuerdan lo que vimos en el trabajo práctico número 4. Pero sabemos que esto es positivo siempre. ¿Por qué? Porque algo al cuadrado puede ser mayor o igual que 0. Pero si ya le estoy sumando 1, siempre va a ser positivo. Entonces no tiene sentido. Esto sabemos entonces que el signo es positivo. No tiene sentido incluirlo en la tableta de los signos porque siempre va a ser positivo.
Bueno, armemos nuestra tabla de los signos. ¿Cuáles son los factorcitos que vamos a analizar? Menos x menos 1 y x más 4. ¿Cómo quiero que nos dé este producto entonces? Fíjense, tengo x menos 1 por x más 4 por esta expresión que siempre va a ser positiva y quiero que eso me dé mayor o igual que 0. Entonces yo cuando haga el producto, lo que espero es que esto me dé positivo. Positivo quiero que me dé. Bueno, entonces hagamos la tablita de los signos. Teníamos que ver qué numeritos hacen 0 la expresión. Este le hace el 1. Si ponemos un 1 acá, se hace 0 esta expresión. ¿Y qué numerito me hace 0 esta expresión? El menos 4. ¿Qué teníamos que hacer? Ubicar los numeritos como si esto fuera la recta numérica. Entonces vamos a respetar el orden en los reales. Bueno, primero iría el menos 4, después va el 1. ¿Qué valorcito me hace 0 esta expresión? El 1. Bueno, si yo pongo 1 acá, se me hace 0. Pensemos un numerito más grande que el 1, por ejemplo el 2, y uno que sea sencillo de operar, así no me equivoco. 2, por ejemplo, 2 menos 1, ¿cómo me queda esta expresión? Positiva. Pensemos un numerito más chiquito que el 1, por ejemplo el 0. 0 menos 1, esta expresión me queda negativa, entonces pongo el menos acá y aquí. Bueno, ¿qué valor me hace 0 esta expresión? X más 4. Bueno, el valorcito que me hace 0 esa expresión es menos 4. Yo sé que si pongo menos 4, esa expresión vale 0. ¿Qué pasa si pienso un numerito más grande que menos 4? Por ejemplo, el menos 3. Menos 3 más 4, la expresión ¿cómo va a ser? Positiva. Pongo el signo más. Pensemos un numerito más chiquitito que menos 4. Por ejemplo, no sé, menos 10. Menos 10 más 4 me quedaría menos 6. ¿Cómo va a ser la expresión negativa? Le pongo el signo. Y bueno, y ahora multipliquemos menos por menos, más. Menos por más, menos. Más por más. Yo voy a completar la tablita así se ve mejor. Bueno, hay que corregir un poco acá. Entonces acá recuerden que este es el producto de los factores. Bueno, ¿qué me quedaría entonces? ¿Qué signo le exigíamos a este producto? Queríamos que sea positivo. Bueno, ¿dónde es positivo? Fíjense, en este intervalo y en este. Bueno, ahora escribámoslo, la solución final. Entonces, si esto era la recta numérica, viene desde menos infinito. El tema es si lo tomo al menos 4 o no. Acuérdense que si no lo considero al menos 4, acá tenía que poner un paréntesis. Fíjense que dice mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si pongo el menos 4 acá? Menos 4 más 4 se hace 0. Todo este producto se va a hacer 0. ¿0 es mayor o igual que 0? Sí. Entonces sí lo puedo tomar al menos 4. Bueno, y teníamos esta parte también de la recta numérica que vamos a ver que ese producto es positivo. Bueno, entonces va desde 1 hasta más infinito. El tema es, lo tomo al 1. ¿Qué pasa si pongo el 1 acá? 1 menos 1, 0. 0. Se me hace todo 0, lo que tengo en el primer miembro. 0 es mayor o igual que 0. Sí, sí cumple. Entonces sí lo tomamos al 1. Entonces la solución final sería esta. Acuérdense que ustedes tienen que representar gráficamente que cómo sería eso. Bueno, esta sería la recta numérica. Por acá supongamos, que está el 0. Pongamos que este es el 1, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Bueno, entonces va desde menos infinito hasta menos 4. Vamos a poner otro color. Ahí está. Y desde 1 en adelante.
Muy bien, entonces ya tenemos la representación gráfica de la solución en la recta numérica. Y con eso entonces terminamos de resolver el ejercicio 13A, inciso 13.